Hermanos, amadas hermanas, Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y podamos seguir así recibiendo de su enseñanza, de su palabra, que es la única que puede guiarnos en este mundo lleno de confusiones, contradicciones, verdades que la sociedad se ha inventado. Pero nosotros tenemos, como dice la Escritura, la palabra profética más segura, a la cual haremos bien si prestamos atención y la aplicamos a nuestras vidas. Así que qué bueno, hermanos, que podamos nosotros escudriñar su palabra. Qué bueno que podamos apartar tiempos o momentos como estos en los cuales somos edificados por Él mediante su palabra. Así que oremos para que sea Dios guiándonos, dirigiéndonos y ayudándonos a entenderle y a conocerle cada día más. Damos un saludo a los que se están conectando y a aquellos que sabemos que estarán viendo esta transmisión en diferido y la escucharán para su edificación. Esperamos que sea de gran provecho y que podamos seguir en estos espacios edificándonos por medio de su palabra, que es la lámpara para nuestros pies. Bueno, gracias a Dios, porque estamos seguros que cuando nos acercamos a Él con la disposición de corazón para aprender de su palabra, Él escucha nuestras oraciones, nuestros ruegos y responderá conforme a su voluntad y a sus propósitos. Así que sigamos, hermanos, meditando acerca del tema de la oración en el Espíritu, y a manera de especie de conclusión para el día de hoy, vamos a ver un pequeño cuadro. Usted puede después leerlo con más detenimiento, cada pasaje que se va a ir citando en su casa, para que nos demos cuenta, hermanos, todo lo que el Espíritu Santo, bueno, no todo, porque aquí no lo vamos a ver todo, pero gran parte de lo que el Espíritu Santo es y cómo actúa. Y podemos ver que no es un mero poder o una fuerza activa o una influencia solamente, sino que es Dios mismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos varias referencias al Espíritu Santo, y en Hechos 28-23, usted dirá, bueno, dijo que en el Antiguo Testamento, pero cita el Nuevo, y es que en Hechos 28-23 el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, verso 9 y verso 10, y él dice: vi yo al Señor, y la palabra que se encuentra en Isaías es vi yo a Jehová. Pero en Hechos 28-23 el apóstol Pablo dice: por esto dijo el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos nosotros cómo se le identifica con Jehová. En Hechos capítulo 5, versículo 3, versículo 4, tenemos nosotros la experiencia de Ananías y Zafira, en la que ellos mienten. Y Pedro les dice: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y luego les dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Eso quiere decir que aquí es identificado como Dios. Participó en la creación del mundo. En Génesis 1, versículo 1 y 2, ahí tenemos nosotros a la deidad en su aparición inicial, porque tenemos a Dios, tenemos al Espíritu que se movía sobre las aguas, y tenemos a la palabra dando el inicio a toda la creación. Y Job 33 versículo 4 también hace referencia a la creación e identifica al Espíritu Santo, y dice: el Espíritu de Jehová me hizo, o el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu Santo es eterno, y recuerde que esa es uno de los atributos de Dios, la eternidad. Y en Hebreos capítulo 9 versículo 13 y 14, ahí se hace referencia al sacrificio de Jesús, y dice que Jesús fue ofrecido mediante el Espíritu eterno. Es decir, si el Espíritu Santo es eterno, es porque es Dios, porque Dios es el único que tiene eternidad. También es omnipresente, y eso lo dice el salmista en Salmo 139 versículo 7 al versículo 10, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Ahí nos damos cuenta nosotros, hermanos, es imposible escondernos del Espíritu de Dios porque es Dios. ¿A dónde nos podemos ir? ¿En qué lugar podemos estar donde no esté Dios? Pero el salmista dice, ¿a dónde me iré? De tu Espíritu. Y también nosotros tenemos que es omnisciente, es decir, lo sabe absolutamente todo. En 1 Corintios 2, 10 en adelante dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su consejero? Porque las cosas más profundas de Dios las conoce ¿quién? El Espíritu. En Isaías 40:13 también lo dice, y en Romanos 11:33 al 36 se identifica a Dios como aquel que es inescrutable. Pero dice en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo sí puede escudriñar la mente de Dios. Y no es porque tenga más poder que nosotros los seres humanos, es porque es Dios mismo. Ya, por eso es que el Espíritu conoce las cosas de Dios, porque es Dios mismo. Ahora, hay muchos más textos, hay muchas más citas bíblicas que podemos nosotros usar para argumentar o para ampliar más bien un poco más el conocimiento de quién es el Espíritu Santo y de cómo el Espíritu hace parte de la deidad de Dios, donde encontramos nosotros a la deidad mencionada. Ahora, ¿por qué citamos estos pasajes? Bueno, porque nosotros vamos a darnos cuenta que no puede haber contradicción entre lo que dice el Espíritu, lo que dice la palabra y la obra del Espíritu. Cuando digo lo que dice el Espíritu es lo que dice la palabra, lo que nosotros tenemos revelado por el Espíritu y la obra del Espíritu. No puede haber contradicción en esas cosas. Vamos a leer dos citas para que nosotros tengamos en cuenta esto. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Daniel, ¿nos puede leer ese pasaje? Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Un Dios, un Señor, un Espíritu. Escuche, no existen dos espíritus, no existen dos dioses, no existen dos señores, existe uno solo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre. Ahí podemos nosotros ver algo que, lo decíamos anteriormente, puede ser difícil de entender, pero no quiere decir de que no se pueda creer. Y es que aunque Dios es uno, nosotros no podemos negar que existen las tres personas de la deidad, pero ellas tres son uno. Difícil a veces de entenderlo, yo lo sé, pero no imposible de creerlo. Lo que nosotros debemos aceptar es que Dios es incomprensible en sus atributos, porque nosotros somos seres finitos, humanos, e incapaces de poder comprender lo que es ser Dios. Para poder entender absoluta y completamente a Dios tendríamos que ser Dios mismo, y eso es imposible. Pero aquí tenemos nosotros la enseñanza. Hay un solo Espíritu, hay un solo Dios y un solo Señor. Ahora, en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Daniel, por favor, Romanos 8, 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Miren lo que dice este pasaje. Y si el Espíritu, y no hay pregunta, yo lo he dicho en otras ocasiones, hay que estar pendientes de la gramática, ahí no hay una pregunta. Otras versiones más literales dice, ya que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aquí tenemos nosotros, hermanos, enseñanzas dadas por Dios para que nosotros estemos completamente seguros que el mismo Espíritu que actuó en la resurrección de Jesucristo es el mismo Espíritu que usted y yo ahora tenemos, porque no hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro, ni hay cinco, ni hay un Espíritu mayor y uno menor. No, es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que es Dios mismo. Y esto, hermanos, a veces es algo que nosotros no entendemos, y es por eso que nosotros vivimos como si solamente asistiéramos a un local de reuniones y no como personas que ahora hemos sido hechos templo del Espíritu Santo, hemos sido hechos templo de Dios mismo. Y eso es una verdad que debe marcar mucho en nuestras vidas, para que nosotros nos podamos conducir en esta vida, y más en estos tiempos donde el pecado tanto quiere influir en nosotros, en piedad, en santidad y en obediencia, recordando que somos el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Ahora, ¿por qué escudriñar estas cosas y por qué hacer tanto énfasis en lo que el Espíritu Santo, o cómo es identificado, o cómo se revela el Espíritu Santo en las Escrituras? Bueno, porque si nosotros no sabemos quién es el Espíritu Santo y cómo actúa, escuche esto, podemos ser engañados y podemos terminar creyendo una falsa doctrina que, en vez de acercarnos a Dios, porque hay personas que piensan que porque van a un lugar donde hay aparentes manifestaciones del Espíritu Santo están más cerca de Dios. Bueno, la palabra nos va a mostrar que puede ser lo contrario, que si nosotros no conocemos cómo obra, cómo actúa el Espíritu Santo, en vez de acercarnos más a Dios, podemos terminar extraviados y apartados eternamente de Él. Y es por eso que nosotros debemos conocer qué es lo que dice la palabra, conocer qué es lo que está revelado en las Escrituras, para que no sea que estemos prestando nuestros oídos a toda persona, a toda predicación que dice que viene de parte de Dios, porque hay aparentes manifestaciones del Espíritu Santo en esos lugares o en esas personas. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu. Y note que aquí todo espíritu está con E minúscula. Hay una diferencia entre cuando aparece el Espíritu Santo con mayúscula y aquí a todo espíritu. Sino probad los espíritus, nuevamente con E minúscula, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuche lo que Juan le escribe a nuestros hermanos en el primer siglo, porque aquí todavía no estamos en la era protestante, carismática, en ese avivamiento que se despertó por allá por los 1900. Aquí estamos hablando del primer siglo, no ha terminado todavía el primer siglo, la iglesia lleva un poco tiempo de ser establecida, pero ya existían las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y Juan, advirtiéndole a la iglesia, les dice: prueben los espíritus. Ahora, ¿a qué clase de espíritus es que se está refiriendo Juan? Juan no está hablando de seres invisibles, porque los espíritus son invisibles. Y ya lo vimos cuando Jesús se presenta a los discípulos, dice: mira mis manos y mis pies, un espíritu no tiene carne como veis que yo tengo. ¿Ya? Entonces aquí Juan no está hablando de seres espirituales, de seres invisibles o apariciones sobrenaturales, sino que Juan está hablando de falsos profetas, que es lo mismo que decir falsos maestros, que se iban introduciendo en las congregaciones del Señor y decían que sus enseñanzas venían de parte de Dios. E incluso muchos de ellos llegaban y hacían señales o prodigios que llevaron a muchas personas a que creyeran que verdaderamente ahí se estaba manifestando en esa persona
o en esa doctrina o en esa religión el Espíritu Santo. Y miremos un ejemplo de esto, porque uno lo podría citar, pero miremos un ejemplo de cómo las personas eran engañadas y confundidas. En Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11, Hechos 8, 9 al 11. Hermana Diana. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es gran poder de Dios. El gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Amén. Miren lo que estaba pasando en la ciudad de Samaria. Recordemos nosotros que aquí fue donde llegó Felipe, guiado por el Espíritu Santo. Y miren lo que había pasado. Había allí un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la magia en aquella ciudad. Y escuche esto, había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande. Y dice la escritura, a este oían. Escuche, cuando alguien hacía una señal, inmediatamente las personas abrían sus oídos. Entonces ese es el peligro de nosotros ir a lugares donde nos dice, ahí se está manifestando el Espíritu Santo, y ahí se vio un milagro, y ahí se hicieron sanidades, y allí hubo revelaciones, y ahí el Espíritu Santo se manifestó, y entonces la gente corre a ese lugar y comienza a abrir sus oídos para escuchar todo lo que esas personas comienzan a enseñarles. Bueno, eso era lo que pasaba también en la ciudad de Samaria. A este oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí la frase más pequeño no se refiere a pequeño de edad, sino pequeño en el contexto de la sociedad, ¿ya? Desde las personas más humildes hasta las personas más adineradas, a este lo oían todos atentamente. ¿Por qué? Porque las personas, sean humildes o tengan mucho dinero, están buscando siempre una revelación, algo nuevo. Quieren conocer cosas que para ellos son difíciles de entender humanamente y esperan entonces revelaciones sobrenaturales. Y decían, este es el gran poder de Dios. Escuche lo que decía la gente. Veían los milagros, escuchaban las enseñanzas y decían, este es el gran poder de Dios. Escúcheme, hermano y hermana, ¿no es verdad que así se encuentran hoy muchas personas que asisten a denominaciones y que ven señales y que les dicen 2 o 3 palabras, a veces 2 o 3 citas, y las personas salen de allá diciendo, ahí estuvo Dios, ahí se manifestó Dios, eso viene de parte de Dios? Escuche lo que dice el versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Escuche, hoy en día sucede lo mismo. Muchas personas siguen atentos a las enseñanzas de estos personajes que dicen tener el poder del Espíritu Santo, porque hacen señales o prodigios. Y este es el riesgo de aceptar una enseñanza porque vemos algún tipo de manifestación que se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos ser sabios y no permitir que nos engañen. Debemos probar esos espíritus, y ya vimos que probar esos espíritus es probar a esas personas que vienen enseñándonos. Debemos probar esas enseñanzas para mirar si lo que dicen es consecuente con lo que la palabra revela, porque no puede haber contradicción entre la obra de ese espíritu que ellos dicen que se manifiesta allí y lo que está revelado en las Escrituras. ¿Por qué? Vamos un momentico a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 63. Daniel, Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Escuche lo que dice Jesús. Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué son espíritu y por qué son vida? Bueno, porque han sido reveladas por el Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo da vida. Así como Cristo tiene poder de dar vida y así como el Padre da vida, el Espíritu también da vida, porque el Espíritu Santo es Dios. Y su palabra es la que produce en nosotros vida. Así que no puede haber contradicción entre la obra del Espíritu y la revelación de las Escrituras. No puede haber contradicción. ¿Por qué? Porque habría confusión. Y resulta que 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Escuche, Dios no podría, Dios no confunde al hombre, revelando por un lado en las Escrituras y que el Espíritu Santo actúe de otra manera, contradiciendo lo que las Escrituras nos enseñan. Allí habría confusión. Y resulta que Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Es por eso que nosotros debemos rechazar toda enseñanza, aunque veamos manifestaciones que parecen milagros hechos por Dios. Debemos rechazar toda enseñanza y toda manifestación engañosa que contradiga las Escrituras. No debemos aceptarla, no debemos recibirla y no debemos prestar nuestros oídos, aunque esas aparentes señales y prodigios parezca que los ha hecho el poder de Dios o el Espíritu Santo. Dios le advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento acerca del peligro de escuchar enseñanzas de personas que llegan haciendo señales, pero lo que hacen es apartar a las personas de lo que Dios ha revelado y llevarlas tras una nueva enseñanza. En Deuteronomio capítulo 13, del 1 en adelante, escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, escuche, se puede cumplir la señal, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ¿ha de ser qué? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca o lejos de ti, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, dice la Escritura, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Escuche, Dios toma muy en serio cuando alguien enseña y dice que es de parte de Dios, y más cuando quiere confirmar sus enseñanzas con
señales y con prodigios. Escuche, Dios toma muy en serio toda enseñanza, toda señal y todo prodigio que están llevando a las personas a apartarse de la verdad revelada en las Escrituras. Y usted y yo, hermano y hermana, yo sé que nosotros debemos ser tolerantes, pacientes y misericordiosos, pero no podemos ser neutrales. Escuche, no podemos ser neutrales. Dios no le enseñó al pueblo de Israel a que fueran neutrales. Dios no le dijo que pasaran por encima de la justicia apelando a la misericordia y a la compasión. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pero Dios también es un Dios que revela qué es lo que se debe hacer cuando hay enseñanzas falsas. Esto era en el Antiguo Testamento, hermanos, donde Dios le dio orden a su pueblo. Si alguien viene y hace señal y anuncia algo y se cumple, alguien diría, pues si se cumplió es porque Dios está detrás de todo eso. No es así. Porque si eso se cumple, pero eso que están enseñando y eso que están haciendo nos está desviando de lo que usted y yo ya hemos aprendido de parte de Dios, dice Dios, ten mucho cuidado, porque te van a apartar de mí. Y tú debes tomar una posición en la que no debes de ser neutral. Debes hacer algo. No debes permitir que eso siga pasando dentro del pueblo de Dios. Si eso que Dios anunció al pueblo de Israel hoy estaría vigente, créame, hermanos, que pocos se atreverían a usar al Espíritu Santo o a usar su nombre, a hacer cosas diciendo que es en nombre del Espíritu Santo para engañar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de esto que Dios le había dicho a su pueblo era quitar de en medio de ellos a esas personas y que Israel viera y que los demás temieran y no se atrevieran a engañar al pueblo de Dios. Ahora, no podemos olvidar que las manifestaciones sobrenaturales no son una evidencia de que el Espíritu Santo es quien las está haciendo. Ya vimos que Simón el mago también hacía manifestaciones, artes mágicas y tenía engañadas a las personas. Y aquí vemos que también habían personas que se decían ser profetas y hablaban en nombre de Dios, hacían señales, pero no eran enviados de parte de Dios, así que también hacían señales. Y también nosotros vemos cuando Moisés y Aarón llegan ante Faraón, cómo él también tiene sus adivinos, sus encantadores que convierten a sus varas en serpientes. Pero dice la Escritura que la serpiente que había salido de la vara de Moisés se comió a esas otras dos serpientes para mostrar que el poder de Dios es mayor que las artes mágicas y cualquier señal y prodigio que los hombres puedan hacer, no con su poder, sino con el poder de las obras de las tinieblas. Y eso nos enseña, hermanos, que si nosotros vamos en busca solamente de señales, de prodigios, de milagros, podemos terminar siendo engañados. ¿Por qué? Porque en vez de recibir el amor de la verdad, en vez de ir en busca de lo que la palabra de Dios dice, estamos, me perdonan la expresión, como hace 500 años, cuando vinieron los españoles, estamos cambiando oro por espejos. Hoy muchos creyentes están así, deslumbrados ante las aparentes señales y milagros y manifestaciones del Espíritu que hay en ciertos lugares, y cambian la verdad de la palabra por esas aparentes manifestaciones y terminan siendo engañados, siendo extraviados. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12, Daniel nos puede leer ese pasaje. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12, miren lo que dice la Escritura, y esto ya es en el Nuevo Testamento. Capítulo 2 versículo 7 al versículo 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
hasta el 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, que se cree que fue escrita más o menos entre el 50 y el 51. La iglesia tiene aproximadamente unos 20 años, no tiene más. Y dice el apóstol Pablo, ya está en acción. En esa época ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y cómo se manifestaba ese misterio de la iniquidad? Si usted lo ve, en el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mire cómo era la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escuche, poder, señales y prodigios, pero mentirosos. Y con todo engaño. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Pero por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Iban tras las manifestaciones, iban tras las señales, iban tras los milagros, iban tras las cosas sobrenaturales, no iban en busca de la verdad, no iban en busca del verdadero propósito del Evangelio, iban buscando algo más y terminaron siendo extraviados. ¿Por qué? Porque Dios los deja a su propia voluntad. Dios no introduce pecado en las personas. Dios no introduce confusión en las personas. Dios los deja para que sigan siendo engañados, porque su propósito no era buscarlo a Él. Su propósito era buscar un prodigio, una señal y un milagro. Así que ahí se corre un gran peligro. ¿Por qué? Por desconocer la obra del Espíritu Santo. Por atribuirle al Espíritu Santo solamente el poder de hacer milagros y olvidarnos que el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a toda la verdad y guiarnos a Dios. Si nosotros queremos saber quién es y cómo actúa el Espíritu, no debemos basar nuestra fe en las experiencias, porque las experiencias pueden ser engañosas. Debemos basar nuestra fe en lo que revela la Escritura y conocer al Espíritu Santo a través de la Escritura. ¿Cómo, hermanos? Ordenando nuestro camino. ¿Y cómo ordenamos nuestro camino? Bueno, cada vez que Dios me va enseñando algo, yo debo ponerlo en práctica. Porque si Dios ya me ha revelado muchas cosas de su voluntad que tienen que ver con mi vida, ejemplo, que es pecado la fornicación, que es pecado la mentira, que es pecado el rencor, que es pecado la envidia, que es pecado la codicia, que es pecado el adulterio, que es pecado las borracheras, y yo no estoy obedeciendo lo que el Espíritu Santo ya me está revelando por medio de su palabra, ¿por qué Dios tendría que seguirme revelando más y más y más, incluso hasta revelarme eventos futuros? No hay razón. Si usted lee lo que dice Salmo 50:23, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, mas al que ordenare su camino le mostraré la salvación de mi Dios. Escuche, el que ordene su camino. ¿Cómo ordenamos nosotros nuestro camino? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La que ya nos reveló, porque alguien dirá, pero es que hay muchas cosas que yo no sé. Sí, yo también. Y llegaremos al cielo y creo que seguiremos conociendo a Dios. Pero lo que Dios ya me ha revelado, hermanos, lo que usted y yo ya sabemos que es pecado, y que el Espíritu Santo muchas veces se contrista y nos convence de pecado. ¿Por qué, hermanos, nosotros seguimos viviendo vidas desordenadas? Y aún así queremos que Dios se manifieste con señales, con prodigios y con milagros, y que el Espíritu Santo nos tome, y a veces cantamos alabanzas donde le decimos, el Espíritu ven sobre mí, lléname con tu Espíritu. Pero si nosotros no estamos recibiendo su palabra, que es lo mismo que estar llenos del Espíritu, no esperemos que Dios se manifieste en nuestras vidas, o no nos dejemos engañar porque veamos en ciertos lugares aparentes manifestaciones del Espíritu Santo, pero que realmente son prodigios y señales engañosas. En Isaías capítulo 8, versículo 19, para ir concluyendo, Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
¿Cómo consulta usted a Dios, hermano y hermana, amigo? Porque ya no estamos en la época de los profetas, donde las personas iban con los profetas y consultaban a los profetas iban y hablaban con Dios y luego volvían y nos decían, bueno, esto es lo que revela Dios. Eso ya pasó, esa era ya pasó. Lo estamos estudiando con la iglesia los días miércoles, cómo el ministerio de la profecía cesó en cuanto a seguir trayendo revelaciones de parte de Dios. Ya tenemos toda la revelación, toda la verdad, tenemos lo perfecto, que es la revelación completa de la voluntad de Dios en los 66 libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y hay personas que hacen eso. Van a los cementerios y oran a los muertos a ver si les revelan algo. O van donde los encantadores, los adivinos, los astrólogos, no astrónomos sino astrólogos, los que leen el tarot, el tabaco, el cigarrillo, los medium, y esperan que ellos sean los que le traigan nuevas revelaciones. Dice Dios, no, ustedes no deben hacer eso. A la ley y al testimonio, es decir, a lo que está revelado, a lo que Dios ya ha dicho. Si no dijeren conforme a esto, es decir, no importa lo que hagan, si sus enseñanzas contradicen lo que está revelado, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir eso? Están soñando. Son personas que están soñando. Son personas que están en un sueño. No les ha amanecido. Están como cuando usted se acuesta y está soñando que se ganó la lotería y usted viajó y usted compró y usted es millonario y tiene personas que lo atienden y abre sus ojos y se da cuenta que todo es un sueño. Bueno, eso es lo que está pasando. Esas personas que dicen que vienen con poder y con señales de parte de Dios y que el Espíritu se manifiesta en ellos, si lo que dicen contradice la Escritura, están soñando. Y lastimosamente muchos están soñando con ellos. ¿Por qué? Porque es el mismo deseo que tienen, ver solamente manifestaciones espirituales. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 4:6? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Escuche lo que dice Pablo, ni siquiera pensar más de lo que está escrito. Y yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen, pues yo creo que Dios quiere que hagamos esto. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que Dios quiere que hagamos eso? Hay que ver la palabra. Porque la palabra es la respuesta a todo lo que nosotros le pedimos a Dios. Dios no nos dejó la Escritura para que nosotros nos imaginemos su voluntad. Dios nos dejó la Escritura para que nosotros conozcamos su voluntad. A la ley y al testimonio. No pensemos más de lo que está escrito, aunque muchas personas se atrevan a hacerlo porque, bueno, pero si ahí se está manifestando el Espíritu es porque Dios le ha revelado algo nuevo. Así nosotros creamos eso, no es verdad. La Escritura ya fue revelada y el Espíritu no puede contradecir lo que Él mismo reveló, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios y por el Espíritu. Así que la única forma de saber quién es y cómo obra el Espíritu Santo es por medio de la palabra. Cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina que recibamos no es revelada por Dios, aunque haya manifestaciones milagrosas. Y eso nos terminará alejando de Él. Y estamos corriendo el riesgo de terminar convencidos por el error, y convencidos por el error terminar siendo extraviados, y siendo extraviados terminar siendo condenados. Debemos escudriñar la palabra, no porque la palabra entonces anula la obra del Espíritu, sino porque la palabra nos muestra cómo obra el Espíritu, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, confirma lo que está en la palabra, porque no hay contradicción entre ellos. La palabra nos muestra cómo obra el Espíritu y el Espíritu obra para confirmarnos lo que nos dice la voluntad revelada por Dios. En Salmo 81, versículo 8 al 12, hermana Diana, vamos a terminar con este pasaje. Salmo 81, versículo 8 al versículo 12. Oye, pueblo mío, y te amonestaré.
si me oyeras, oh Israel. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, yo te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hasta ahí. Miren lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, y esto es cuando ellos vienen de la cautividad. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Y usted dirá, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel. Recuerde que ahora nosotros somos el verdadero Israel, los que en espíritu adoramos o servimos a Dios. Y dice, oye Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinares a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Y esto es para todos nosotros. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuál boca? No la boca física, sino la boca espiritual. Esa hambre que nosotros debemos manifestar por la palabra de Dios. ¿Pero qué le pasó al pueblo? Y es lo que Dios no quiere que nos pase a nosotros. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y uno dirá, bueno, y entonces Dios se puso triste, y no sabía qué hacer, y no sabía cómo convencernos, entonces comenzó a perseguirnos. No, hermanos, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. ¿Usted ha leído la parábola del hijo pródigo? ¿Usted ha leído, si lo puede buscar en su Biblia, cuántas veces el padre fue a buscar a ese hijo? Ni una sola vez. ¿Por qué? Porque ese hijo tenía rebeldía en su corazón. Y solo hasta que reconoció que él se había rebelado contra Dios y había pecado por necio, entonces volvió en sí y regresó a Dios. Dios muchas veces nos llama, nos habla, nos advierte, nos amonesta, incluso restringe muchas veces cosas que nosotros pudiéramos haber hecho y que nos traerían mal. Pero llega un momento, hermanos, en que Dios en su misericordia, en su paciencia, en su amor y en su justicia que no podemos pasar por alto, decide dejarnos a la dureza en nuestro corazón para que caminemos en nuestros propios consejos y, como dice Proverbios 1, seamos hastiados de ellos. Escuche, cuando usted y yo rechazamos lo que dice la palabra y vamos tras las manifestaciones aparentemente espirituales y creemos que la obra del Espíritu es inherente a la que dice la palabra, entonces Dios nos deja. Para eso Dios nos deja las Escrituras, para eso se abren estos espacios donde usted puede ir leyendo el paso a paso a través de las Escrituras y darnos cuenta quién es y cómo obra el Espíritu Santo. Para eso se nos dejó la palabra. No rechacemos sus enseñanzas. No vayamos tras las manifestaciones milagrosas, porque podemos terminar engañados por espíritus engañadores que no nos van a guiar a la verdad. Recibamos el amor de la verdad. Escuchemos a Dios. Abramos nuestra boca espiritual y comamos esa palabra, hermanos. Comamos lo que está ahí revelado por Dios, para que así podamos ser edificados en nuestra santísima fe y orar en el Espíritu, como dice Judas 1:20.